Bueno, arratsaldeon, mila esker saio honetara gerturatu zareten guztioi. Enseguida entramos en materia y os contamos por qué estamos empezando con esta canción, pero antes quería dar unas pequeñas pinceladas de las invitadas. María Celia, gracias por aceptar la invitación. Celia acaba de estrenar su tercer largometraje, La buena letra, en el Festival de Málaga, que además se ha alzado con una mención especial del jurado. En el mismo festival ganó el premio especial del jurado por la película que más vamos a tratar hoy. Y después, con su primera película, Viaje al cuarto de una madre, estuvo precisamente aquí en el Festival de San Sebastián en la sección New Directors. Y a María Vázquez, bueno, la habréis visto recientemente no solo en la película de Celia, pero también en películas como Matria, Trote, Nosotros, de Elena Taberna, que si no me equivoco sigue en cartelera. Pero también en series como Apagón, bajo la dirección de Isaki Lacuesta. También ha participado en decenas de cortometrajes y lo sigue haciendo, y es algo que de hecho me parece muy interesante, la idea como de seguir trabajando en formatos cortos. Y bueno, en múltiples también obras y piezas de teatro. Y bueno, ¿por qué empezamos con esta canción? Para quienes hayáis visto la película, creo que es muy evidente que es una película muy musical. De hecho, hay toda una relación epistolar a través de la música con el personaje de María, Teresa, con su amante. Pero lo que me interesa mucho de esta canción, después de hablar con Celia y con María, es que esta precisa canción esconde también un proceso de trabajo, digamos, invisible para quien ha visto la película, porque ellas han articulado los ensayos con los personajes y han construido las escenas a nivel tonal también, a raíz de compartirse música y canciones que no necesariamente luego han acabado en la película per se, pero bueno, que han formado parte un poco del caleidoscopio artístico de la película, ¿no? Entonces quería un poco ya desde el principio preguntaros cómo fue esta correspondencia también entre vosotras, de compartiros música, de generar como este contenido de tono, digamos, de la película. Pues bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias Irati por la introducción y a vosotros por estar aquí. Y bueno, eso de las canciones tiene como un largo recorrido para mí, porque cuando empiezo a trabajar, cuando estoy sola en mi casa escribiendo y todavía no sé que va a existir la película y que voy a trabajar con María, yo me voy haciendo como una carpeta de canciones que me ayudan sobre todo a un poco a identificar cuál sería como el tono emocional, ¿no? de lo que estoy escribiendo, y a veces incluso voy a ir bajando, ¿no? Porque si no va a sonar aquí de todo. Y incluso a veces, ¿no? Estoy un día escribiendo y paro la escritura porque me voy a hacer otra cosa, y al día siguiente, cuando me pongo a escribir para retomar la escritura, vuelvo a la canción que había dejado para seguir en el mismo tono, porque yo anímicamente puedo estar en momentos distintos y la música me ayuda como a encontrar, ¿no? Como ese espacio como común, ¿no? Y luego es algo que cuando empiezo a trabajar con el equipo también, pero sobre todo cuando empiezo a trabajar con las actrices, ¿no? Pues lo comparto como, yo creo que en varios sentidos, ¿no? Uno es como para tener como esa música que le pertenece, digamos, al personaje, ¿no? Al personaje de Teresa, que es la música que escucha, que forma parte como de sus momentos vitales, ¿no? Pues desde una canción de Family, que puede ser como algo que ha vivido más cuando era más jovencita, o canciones que le manda a su amante, que ella quiere compartir. Incluso luego una cosa que tiene más que ver con el proceso de trabajo, que son las canciones que a mí me ayudan a encontrar el tono ya no solo en general de la película, sino de distintas secuencias, ¿no? Y esas canciones las comparto con María, y cuando vamos a ensayar o incluso en el rodaje también las ponemos como al inicio para crear como una atmósfera, ¿no? Y a lo mejor María puede contar un poquito más de cómo recibe ella esas canciones. Para mí como que la música, supongo, no sé si para todo el mundo, pero supongo que sí, pero que a mí como actriz me despierta mucho lo sensorial más que ninguna otra cosa, ¿no? Lo que pasa que a veces es delicado porque la música genera cosas muy particulares a cada uno según las vivencias. Entonces me parecía muy interesante este trabajo también, porque a veces para mí algunas sí me generaban lo que ella quería y otras no, pero yo podía traducir
qué es lo que ella quería y entonces buscar mis propias músicas también, ¿no? Como actriz que me ayudasen a eso. Y luego a la vez incluso íbamos construyendo nuestro propio relato de músicas que yo nunca había escuchado, que entonces a mí ya me generaban cosas que tenían que ver con la película y el personaje. Entonces me parece un mundo fascinante. Y de hecho pues nos íbamos compartiendo, pero luego eso se amplió porque Aimar y yo nos íbamos compartiendo, pero es que luego ya gente del equipo nos iba compartiendo cosas que creía que tenía que ver con la atmósfera de la película, ¿no? Entonces fue muy bonito. Yo sigo teniendo, y de hecho está ahí el archivo, mi lista de pequeños amores, porque me siguen mandando gente del equipo cosas que para mí sigue siendo ese universo de Teresa y de la película. Bueno, y de hecho, o sea, las propias relaciones de Teresa personaje están las dos permeadas por dos formas de arte, ¿no? Porque con su amante se comunica a través de la música, pero con la madre también a través de la literatura. Sí. O sea, es como muy evidente cuando se leen fragmentos y demás. Entonces, me contabais también que habíais incluido poesía como forma también de construir los personajes o de construir sensaciones para luego llegar a los ensayos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que esto que sucede off cámara o detrás de cámara también lo pongáis en escena, porque bueno, hay música, pero también hay poesía o hay literatura en escena, ¿no? Quería preguntaros también un poco sobre estos textos, o sea, cómo han alimentado los textos quizá también. Claro, es verdad que los textos tienen esta doble dimensión, la parte, ¿no? Como las canciones que aparecen en la película, están los textos, que en este caso los textos que sí que aparecen en la película, que tienen más que ver con el canon, ¿no? De la literatura, de estos clásicos, ¿no? Que hay un momento como un pequeño, sí, un pequeño guiño irónico, ¿no? A todos estos personajes femeninos, ¿no? Mujeres que han sufrido por tener amantes no correspondidos, o por tener maridos, o tener destinos fatales, ¿no? Como, ¿no? Cuando dice Annie, todas las mujeres acaban igual, que se tienen que tirar al tren, ¿no? Y había como un deseo pues de nombrar, ¿no? estos referentes literarios que para mí, yo estudié literatura, para mí han sido muy importantes, ¿no? A la hora de construir como mis imaginarios de la ficción, pero me parecía bonito pues ponerlos en diálogo con mis personajes, que son personajes femeninos, que también están solas, pero que su destino no va a ser tirarse al tren, va a ser uno muy distinto, ¿no? Entonces esto formaba parte un poco de este universo como del diálogo con la literatura, pero luego hay otro diálogo con la literatura que yo creo que es más profundo, ¿no? Que es el que nos ayuda un poco a compartir quizás ciertas emociones que a mí me gustaría que estuvieran en la película, pero que no estén dichas, ¿no? Que sean las cosas que el espectador se pueda ir llevando a través de lo que, digamos, voy filmando, pero sobre todo de lo que van construyendo, las capas que van construyendo tanto María como Adriana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho compartir poemas, porque el poema tiene algo que en muy poquitos versos, ¿no? Como no es solo la brevedad, sino la concisión, ¿no? De que muchas veces en 2 versos está contenido todo lo que en una película lo intentas como en 1 hora y media, 2 horas, y en años de trabajo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que leo estos 2 versos y me traspasa y me llega a un lugar que he tenido que estar trabajando varios años para conseguir algo que ni siquiera se asoma a eso, ¿no? Entonces a veces me gusta compartirlo porque creo que es como las películas son tan, a veces se convierten casi como en mastodontes, ¿no? Con muchísimas como bifurcaciones, y es una manera de ir a la esencia, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que tenemos que atesorar, ¿no? Esto es lo que los personajes deberían, ¿no? Como tener como en su interior. Y creo que compartimos muchos poemas. No sé si a lo mejor podemos leer alguno, no lo sé, si compartirlo o qué, no sé. Le tú. Sí, Me Bueno, parece no sé, para enseñar maravilloso. un poco, si queréis que sí. podemos como enseñar alguno. O... Sí, ¿Sí? había... De hecho, yo me había Vale. apuntado ¿Cuál? una frase vale. vale. de Ingeborg Bachmann, Sí. porque, bueno, leyendo el otro día, preparando un poco la sesión, dije, ostras, pero lo que me ha pasado igual que lo que acabas de decir, en una frase, yo veía la película entera, ¿no? Y era que otra vez mi madre sueña mi futuro, que es como, hay un tema ahí como de las expectativas, ¿no? Que impuestas de madre a hija, pero de hija a madre también, ¿no? Y que básicamente es sobre lo que se vertebra la película. Y dije, ostras, qué conciso y qué bien habla de la película, ¿no?
Igual podemos poner esta... Sí, lo podemos compartir. Sí. Es un poema súper bonito que a mí, de hecho, un poema que me ha acompañado en esta película y en la anterior también, que es otra relación madre-hija. Y es de esos que se quedan ahí como, que se te quedan grabados, ¿no? Y de hecho también nombra como un tema una cosa de la música que, bueno, no sé, o lo podéis leer vosotros o si os apetece, o lo puede leer María, no sé. Y es el mismo poema que te acompañaba también desde Viaje al cuarto de una madre. Sí. Vale, que te hace también como de transición Sí, entre proyecto y es un proyecto. poco puente, sí. De hecho, esta idea de, ¿no? Que igual que las viejas canciones, ¿no? El tono mayor y menor de mi ser, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Como que es el tono mayor y menor de alguien. Y un poco, sí, me gustaba como pensarlo en relación a las dos películas, ¿no? Y también esto era más igual de la película, no tanto del proceso, pero me gustaba el juego también de cómo te puedes decir cosas, ¿no? Que no te atreves a través de las lecturas también y de poemas. Entonces también dentro de compartir, pues a veces te atrevías a compartir algo más profundo o más, que a ti te parecía igual un poco cursi, ¿no? Es como, bueno, le mando esto. ¿Qué le parece? Bueno, ir creando también vínculos entre nosotras, ¿no? Que yo creo que también en esta película, como tuvimos bastante tiempo ella y yo para trabajar, pues es un gusto, porque igual todo este proceso que a mí me gusta hacer, que igual lo hago yo sola, investigando qué quiere el director o directora, cuál es su universo, pues aquí ella ya me lo traía, ¿no? Y fue como un regalo maravilloso. Claro, nosotros nos conocimos un año antes de rodar, ¿no? Y eso te permite como muy poquito a poco, ¿no? Como que ya sabes que María está en la película, pues de repente, ¿no? Pues eso, un poema lo mandas, ¿no? Y eso tiene como un eco que queda ahí, luego lo recuperas, ¿no? Esta forma de ir como construyendo casi una correspondencia íntima, ¿no? Que es algo que, sí, que tiene mucho que ver con construir como un vínculo de amor hacia lo que haces, ¿no? Y hacia estos materiales que nos vienen dados, ¿no? De otras escritoras o de... De hecho, o sea, para mí tiene mucho sentido porque si hablamos del cine como un arte como de síntesis, realmente la poesía, la literatura tiene la palabra, digamos, la música tiene el ritmo, tiene el sonido y luego vosotras creabais la imagen, ¿no? Entonces hay algo ahí también como que hace mucho sentido hacer esto en un proceso de trabajo. Igual también hemos empezado, como os decía antes, en media res, ¿no? Pero volviendo un poco al origen del proyecto, mucho antes de que conocieras quizá a María, hablábamos que el germen del proyecto tiene mucho que ver con la forma tuya, ¿no? De hacer cine, que está muy apegada a la realidad, a los personajes, a esta poética de lo cotidiano, ¿no? Que decía María el otro día. Y hablabas como de una imagen muy concreta de tu padre subido a una escalera, podando un árbol o recogiendo algunos frutos, y como eso tenía una correspondencia luego con el inicio de la película, ¿no? Igual podemos poner el fragmento para ver cómo rima y luego nos cuentas un poco por qué y sí, de dónde sale exacto. todo eso. Vale, sí, además es curioso porque en mi primera película también me pasó que a partir de una imagen de mis padres apareció como un poco lo que yo llamo el corazón del proyecto, ¿no? Que es algo que es una imagen que me acompaña, que quizás para cualquiera no tiene más relevancia que ver a un señor cara veréis o cualquier cosa, pero que para mí tiene como muchas capas detrás y luego os cuento un poco cómo parte un poco la película, ¿no? De estas imágenes más personales. Entonces... Como que es un pequeño montaje que ha hecho Celia estos días porque hablaba de una imagen primigenia y luego lo ha rimado con la escena con la que corresponde, ¿no? En la película. Exacto, que de hecho es la primera escena de la película y que cuando yo filmé a mi padre en un momento como cotidiano, no sabía, ¿no? Que eso iba a formar parte de la película y un tiempo después como que hay un deseo muy fuerte de empezar la película por esa imagen primera, ¿no?
Uy, sí, la música. No sé. De hecho, hemos hecho un montaje nuevo de, Con De la banda película. de la sonora. película con una banda sonora nueva. Ha saltado aquí. Ha saltado la canción, pero Sí, quedaba muy bien. Quedaba súper bien. Sí, sí, esa imagen, ¿no? Que está mi padre ahí subido como a la escalera, con un pie puesto en la escalera y el otro pie encima de un árbol. Es lo que os decía, ¿no? Es una imagen que a priori, pues, para cualquiera que lo ve, es un señor subido a la escalera cortando la rama de un limonero, pero para mí contiene parte de lo que luego fui descubriendo que me interesaba, ¿no? Poner en esta película, que inmediatamente después de filmar a mi padre yo paro y le pego 4 gritos desde la ventana y le digo, papá, bájate de la escalera, ¿qué haces? Que te vas a caer, que tienes 70 años, no te puedes subir así, avisa a alguien para que esté debajo. Y mi padre se baja de la escalera súper enfadado y me dice que me creo, que no le tengo yo que decir lo que tiene que hacer, que no se va a caer, ¿no? Que tal y cual. Entonces ocurre todo lo que luego sé que no puede estar en una película, ¿no? Es el diálogo que nunca quiero poner en una película, pero que contiene un poco que yo me estoy observando a mí misma haciendo un rol de madre de mi padre, ¿no? Diciéndole lo que le dice una madre a su niño pequeño para que no se caiga porque tienes miedo de que, ¿no? Con 70 años ya sea una persona frágil a la que le puedan pasar cosas. Y a la vez veo a mi padre intentando, digamos, como mostrar una fortaleza que ya no tiene, porque es muy difícil aceptar que tiene 70 años y ya no puedes hacer lo que hacía siempre, ¿no? Y eso que tiene que ver con subirse una escalera, nada más, creo que contiene como bastantes conflictos, ¿no? En lo que es mi relación con mis padres y lo que es más universal, ¿no? De las relaciones a partir de unas edades y de los roles que ejercemos, de los cuidados, de los miedos, la protección. Y ahí un poco encuentro, ¿no? Como el hilo del que tirar y el hilo, digamos, de que tirar para los personajes, para lo que me interesa contar en la película, pero también para empezar a explorar ese universo visual que empieza con una escalera, ¿no? Bueno, y de esta idea como primigenia de aterrizar un guión, has dicho que conociste a María un año antes de rodar, pero yo creo que es de obligada pregunta el saber cómo os conocisteis, si era una idea muy clara de cineasta, digamos, que de contar como con María, con Adriana, etcétera, o si también hubo como un proceso de casting, un poco contar cómo se dio ese ensamblaje, ¿no? Pues en realidad yo cuando escribo no intento pensar en ninguna cara, ¿no? Como, porque, bueno, intento pensar más en esta conexión con lo real, con gente que conozca, ¿no? Como, pero cuando llega el momento, ¿no? De ya empezar a imaginar, normalmente trabajo con una directora de casting, en este caso con Mireia Juárez, y pasamos como primero un tiempo, ¿no? Hablando mucho de los personajes, de cómo me los imagino, le enseño imágenes. Y ahí en esas conversaciones ella me nombró a María, fue como su primera, estaba como muy concentrada escuchándome y cuando terminé de hablar me dijo el nombre, ¿no? Así como que, pum, lo vio muy claro, ¿no? Y cuando me la nombró, yo rápidamente fui a buscar unas entrevistas de María para escucharla un poco, no tanto, conocía su trabajo, pero para escucharla a la persona, ¿no? Para ver cómo se expresaba ella, bueno, qué me transmitía. Y cuando la miré, claro, no es lo mismo ver a María Vázquez que ver a María Vázquez pensando que puede ser Teresa. Y pensé, uff, va a ser ella. Pensé que ibas a decir, pensé, uf, Nada. No, pero que es muy fuerte cuando lo ves y dices, es que claro, tiene que ser ella, ¿no?
Lo que pasa que una cosa es que te enamores, ¿no? Y luego hay que hacer una prueba. También porque para mí es muy importante no solo pensar cómo va a ser el personaje en la pantalla, sino cuál va a ser el proceso de trabajo. La preparación y el rodaje son jornadas intensas, donde yo me desnudo, las actrices se desnudan, y hay como mucha vulnerabilidad, y a mí me gusta trabajar con gente con quien me entienda, con que nos acompañemos, nos cuidamos y sea un lugar seguro, ¿no? Entonces era importante que nos conociéramos, y era importante también hacer una prueba para ver un poco, ¿no? De verla en la situación, en el personaje. Y ahí empezamos con un proceso de casting, que ahí yo le conté a María, ya estaba rodando Matria en ese momento, y teníamos mucha prisa porque teníamos ya, por tema de financiación, teníamos que tener ya una propuesta de una actriz, y un poco por exigencias de los tiempos, ¿no? Fue como, bueno, vamos a abrir el casting, porque si de repente esperamos a que termine de rodar, os encontráis, hacéis la prueba y no acaba de funcionar, que tengamos como más opciones, ¿no? Entonces fui viendo a otras personas, que también es muy interesante el proceso de casting, porque vas viendo tu personaje en diferentes voces, miradas, y yo también voy aprendiendo mucho a encontrar a mi personaje, ¿no? Y al final de ese proceso, pues ya finalmente pude ver a María, y ya que estaba claro que iba a ser ella, pero bueno, pasamos como un No estaba tiempo. tan claro, porque yo venía de Matria y llegué a hacer la prueba. Es que me acuerdo porque, claro, son como la cara A y la cara B. Y luego hay cosas que tienen en común, pero Sí. claro, de forma es lo contrario. Y yo llegaba súper arriba y me acuerdo pasando el texto con mi pareja, que me decía todo el rato, menos, menos. Y yo, madre mía, no puedo, porque es que fue el día que acabé, siguiente, o sea, ¿no? yo no me quedé ni a la fiesta fin de rodaje. Ostras. Me cogí un avión y me fui a hacer la prueba. Entonces, claro, todavía estaba... Tenía Ramona, ¿no? Encima todavía. Sí, mucho, mucho. Yo le decía, entonces yo salí horrorizada diciendo, es que no sé qué he hecho. Lo bonito es que No me va a coger. nosotras ya habíamos conversado, Sí. había leído el guión, no era una prueba, no era llegar y enfrentarse a una prueba sin saber muy bien, tenía mucha información. Y era más bien también ver cómo Sí, era un trabajábamos poco, era como juntas, ¿no? yo me lo tomaba como como un primer ensayo de ver si nos estamos entendiendo, ¿no? Y no sé si queréis que muestre... Qué vergüenza. Sí. O sea, sí, está todo bien, ¿eh? Podemos enseñar. Sí. Yo los he estado viendo estos días y son increíbles, ¿eh? Y me gusta mucho como las variaciones que me habéis mandado, porque se van viendo como, bueno, la profundidad como de las emociones con una misma escena y un mismo diálogo, una cara A, B, C y Z, ¿no? Y la última, María con la lágrima, bueno, o sea, creo que hay como una mutación ahí, lo mismo con Aimar. Y podemos igual también poner una de las sesiones de María y luego una en conjunto con Aimar, que también le da ese toque como cómico, ¿no? Digamos. Sí, pues no sé, ¿tú qué la has visto? ¿Cuál crees que podemos...? Pues quizá la cuarta de la primera escena de María. La carpeta de... Espera, mira, voy a abrirla. Vale. De la de... ¿Esta solo de ensayo? No, la de ensayo, la de los primeros ensayos. Estos son con Aimar. Ah, no. Entonces igual es una de esas. Vale. Cuarta. Es que yo había visto como 3 o 4 variaciones de una misma escena, que es la escena en la que Teresa personaje está hablando. Claro, María vino a la prueba y hay una persona haciendo las réplicas, que evidentemente pues no es Adriana Ozores. Claro, porque en este momento no estaba Adriana. Porque yo estaba haciendo en paralelo las pruebas, Vale. ¿no? Sí. Para Ani y para Vale. Teresa. Entonces No la hicimos juntas. Todavía no había, y para mí era también muy importante pues tomar la decisión de, ¿no?, quién es la hija para ponerle a la madre, ¿no? Como que había que hacer una cosa. Lo bueno es que luego ya, una vez que sí que ya estaba María en la película, para las pruebas del personaje que interpreta Aimar, ya María sí que muy generosamente se vino a Barcelona para dar las réplicas, ¿no? Porque es tan importante para un actor poder tener al lado a la persona con la que va a hacer esto, ¿no? Pero para mí también es como un proceso de ensayo, ¿no? Es como, soy generosa, voy a hacerla... Es generosa, pero también... Es egoísta también. O sea, para mí hacer las pruebas, y además, cuando tú ya estás, también te da un relajo de poder probar cosas, aunque a veces modifiques un poco para ayudar también a la persona que está ahí, ¿no? Pero
pero que me... Y Y- de hecho y- salieron muchas cosas, ¿no? Sí, Con Aymar fue como... es muy interesante porque, claro, también es verdad que, bueno, pues hay decisiones que yo, evidentemente, después de las pruebas, pues hablo con la directora de casting, que ha estado ahí conmigo, y siempre tienes un interlocutor porque, bueno, pues a veces hay cosas que te ayudan, ¿no? Ponerlas en diálogo. Entonces, claro, de repente cuando ya María está en la película y hacemos estas pruebas a Aymar y a otros chicos, porque vimos a varios, es muy interesante que una vez que los chicos se van, poder comentar con María, que yo recuerdo como algún momento que tú tampoco querías condicionarme, pero Me sabía fatal. para mí era muy importante tener este diálogo, que evidentemente al final la última decisión pues pasa Es con tuya, todo, claro. la tengo yo, pero no la quiero tener de una manera unilateral, yo quería que fuera alguien que se entendiera con María, que hubiera, ¿no? Entonces es súper... para mí, como creo que no lo había podido hacer antes, de poder ir incorporando, ¿no? a los personajes que ella hace en la película con los actores y poder decidir de alguna manera en colectivo, ¿no? Que es más interesante. Bueno, es otra forma de ejercer esos cuidados que Sí. decíais, ¿no? En Sí. en los rodajes, y que no solo tú, también tu equipo esté cómodo entre ellos, ¿no? Claro. Pues lo Venga. vemos. Es que lo estaba volviendo a ver y es increíble que para ser de los primeros ensayos, la de cosas que se imprimen luego en la película, de pequeños gestos y miradas de María que luego perduran ahí después de un año y pico trabajando, ¿no? Es Sí. fuerte. Sí, claro, esto también es como un condensado de muchas secuencias Sí, en sí, una es verdad. para que, digamos, puedan tener un recorrido, ¿no? De más diálogo, más... Y luego lo bonito también de esto es que, bueno, se va destilando y todo lo que está pasando aquí luego está contenido en varias secuencias que tienen un recorrido y claro, ya se va llenando no solo de lo que se va ensayando y de la construcción del personaje, sino de lo que va pasando entre medio, ¿no? De todos esos momentos. Curioso, ¿no? Verlo ahora. Lo recordaba peor, ¿eh? Me he aliviado. No. Bueno, porque la situación del casting, por más que estemos como en un lugar que intentamos que sea lo más cómodo posible, siempre es como un lugar que no es apetecible, ¿no? Como hacer pruebas. Sí, es difícil porque es como... Yo siempre tengo la lucha, como que es verdad que cada vez hay que generar que ese lugar sea lo más igualitario posible, pero es que es imposible, ¿no? Que las relaciones sean de igual a igual en una prueba. Claro. Entonces, al final, eso siempre hace que algo sea un poco incómodo y uno se prueba a sí mismo. Y aunque te prepares como actriz para que te digan que no, es duro, ¿no? Ir a un sitio y que alguien te diga no. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es verdad que cada vez, esto lo hablábamos por teléfono, ¿no? No solo en las pruebas, sino como los directores, directoras que vienen, se preocupan más por generar climas de cuidado, ¿no? Esto empieza a pasar cada vez más, menos de lo que debería, pero cada vez más. Va por relevos generacionales, Sí. también por perspectiva de Sí. género, obviamente. Y por manera de entender el trabajo, ¿no? Antes era más claro como que el autor era el dios de Sí, sí. la obra. Sí, lo que hablábamos esto de Sí. Bresson, ¿no? Sí. Claro, y de decir, es que nadie solo puede hacer una película, ¿no? Por muy genio que seas. Entonces, hay que cuidar la comunidad para que salga lo mejor. Bueno, de hecho, o sea, cogiéndote un poco el hilo de lo que estás diciendo, tiene mucho que ver para mí, o sea, el regalo que has traído, que es ese cuaderno que luego, cuando acabe la sesión os podéis acercar, es el guión. Bueno, el primero es el guión de Celia con anotaciones y demás, y el segundo es una libreta que María hace con las películas, como procesos de investigación, como procesos propios también, va lanzando cosas a sus personajes, ¿no? Y con esto que decías de que es un arte colectivo, para mí ahí hay mucha construcción, ¿no? Entonces, bueno, también si quieres como contar un poco cómo llevas tus libretas. Luego la pueden ver. Ahora me estoy arrepintiendo de No. los secretos de mis Es libretas. superbonito. Mi cocina. La verdad que varía. Estuve a punto de traer más, pero luego dije, bueno, esta está bien así, tengo que venir otra vez. Traer otras. Porque varía mucho según también el proyecto. Esta me he dado cuenta que sobre todo puse muchas fotos personales porque me venía mucho. También es una película que me toca por la generación, por el tema, ¿no?
la maternidad, da igual que seas o no seas, ahí te toca y un tema con la madre, ¿no? Entonces ha sido como mucho proceso también. Me venían muchas imágenes con mi abuela, con mi madre y he ido imágenes de la infancia. Yo me dejo un poco llevar a veces, ¿no? Como lo que me viene yo lo voy poniendo ahí, más las cosas que me iba diciendo Celia o que me van diciendo directores, directoras, eso unido con mis listas de música que siempre tengo también y cartas, ahí me viene un poco cosas referentes de otro tipo. No sé, no siempre sigo una pauta con las libretas, igual que no siempre trabajo de la misma manera como actriz, ¿no? En este caso es que Celia me dio mucho trabajo, entonces, pero lo digo gustosa, ¿eh? O sea, que muchas veces tienes que estar ahí con sacacorchos, que parece incluso que te estás metiendo en el trabajo de dirección y dices, no, es que necesito entender el universo para hacerlo, porque sí que soy un tipo de actriz que si no entiendo, o sea, no soy bien mandada en el sentido, si yo lo entiendo soy muy bien mandada, pero si no lo entiendo es que soy incapaz. Entonces a veces esto me ha jugado malas pasadas porque hay personas que piensan que soy rebelde, o sea, que aposta no lo quiero hacer y es como, no, es que no soy capaz. Y en este caso, claro, era un regalo porque me dio tantos referentes que entendí muy bien su universo. Yo lo que tenía miedo era que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo, pero yo lo entendía. Bueno. Y ella me dio mucha paz porque recuerdo que también el primer día hablando de esto me dijo, bueno, es que para donde tú no llegas estoy yo, ¿no? Y entonces fue como, wow, algo tan sencillo pero que se dice tan pocas veces, ¿no? Que es como que tú tienes que hacerlo todo y llegar a los resultados ya sola y a veces dices, bueno, es que yo no sé si toda esta responsabilidad, no sé si podré. Y ella ahí me alivió mucho porque yo sabía que había muchas cosas del personaje que también están ahí en la libreta de algo más mental que yo, ¿no? Como alguien que está más en la cabeza. Esto a mí me cuesta más, ¿no? Y Celia decía, ahí estoy yo. Entonces yo la imitaba un poquillo. Claro, esto es muy bonito también porque yo hay también un momento, ¿no? que he pensado mucho el personaje, lo he escrito, lo he imaginado y de repente, ¿no? Eso que está como en tu cabecita o en un papel, tiene cuerpo, o sea, como que sale, ¿no? Y está ahí, ¿no? Pero claro, una vez que está ahí no hay que abandonarlo, ¿no? Porque habrá cosas que ella tiene que atravesar, que a lo mejor las puede atravesar desde mil lugares, pero bueno, que quizás le apetece como conectarlo desde algo más íntimo que me ha pasado a mí, y entonces ahí vamos como, sí, como tejiendo juntas, ¿no? Y también recuerdo que hubo un momento que, bueno, como su personaje es profesora ¿no? de matemáticas, como científica, pues pensamos que a lo mejor era interesante tener como un referente de un perfil de una mujer que tuviera como, porque hay una, bueno, al final a lo que te dedicas hace que pienses de una manera determinada, ¿no? Y nosotras cuando nos poníamos a hablar sobre el personaje, de repente tenemos esta cosa de la fabulación, de lo emocional, y fue como, vamos a ver cómo sería como este diálogo, ¿no? Entonces contacté con una profe de matemáticas. ¿De verdad? Y entonces bueno, María estuvo conversando con ella. Ella leyó mucho sobre, bueno, compré unos libros de matemáticas, como de, sí, un poco como esta parte de la matemática más conceptual, más... Descubrí unas matemáticas es que es muy maravillosas, bonita, claro, la matemática es muy bonita, tiene una parte como muy filosófica y me parecía como interesante que se introdujera en ese mundo. Y recuerdo, ¿no? que estabas hablando con ella, que te contaba un poco ante un dilema, ¿no? No sé, ahora recuerdo como de cuando vas al médico, como pensáis las probabilidades que hay de que tengas la enfermedad tal o no, un poco como estos pensamientos obsesivos que te pueden asaltar cuando te dedicas a una cosa u otra, ¿no? Y también creo que los tenía. Es que me pareció muy fuerte. Me parecía increíble que ella todo... Claro, ahí también define mucho un tipo de carácter y un personaje, ¿no? Me ayudó mucho porque yo me hablaba en otro idioma. O sea, yo decía, madre mía, qué angustia vivir así haciendo probabilidades de todo, pero además su marido era matemático también. Joder. Y esa casa era, yo decía, estas personas tienen que venir a mi casa una temporada. Hablan en binario. Sí. Pero fue muy interesante. Porque es verdad que muchas veces uno piensa que el mundo gira en torno a uno, ¿no?
como yo ante una situación haría esto. Y claro, hay un montón de posibilidades, ¿no? Que te abre muchos universos, que es lo chulo también de dedicarse a este trabajo, ¿no? Y es una pregunta un poco tonta, pero ¿os inventabais también un pasado del personaje o incluso un futuro una vez ella vuelve a Madrid? Sí, inventábamos Sí, cosas. claro, en este caso Sí. yo no soy muy de como de construir biografía. Vale. Sí que hablamos mucho, por ejemplo, como más del estado emocional del momento, ¿no? Desde qué lugar, desde qué lugar abordar casi cada secuencia, ¿no? Como cuando está diciendo algo, en realidad todo lo que le está viniendo de pensar que no ha sido tal, que todo ese hilo mental que tenemos todos cuando estamos en cualquier situación. Y eso es una parte que a mí me gusta mucho como construir, y a veces también pues ayudar a encontrar, ¿no? Que ahí sí que como marcar un poco, bueno, pues objetivos de cada, ¿no? de cada secuencia, que les ayuden un poco. Pero en este caso sí que era interesante abordar un poco más lo biográfico, porque claro, es una película que está como construida muy desde las expectativas, ¿no? Yo ¿no? con tal edad imaginé que iba a tener tal vida, que con tal edad a lo mejor iba a ser madre o no, y todo lo que sucede, ¿no? Con esas expectativas que no se cumplen, y entonces ese pozo de tristeza que está atravesando el personaje venía pues de cosas frustradas, ¿no? Entonces teníamos que construirlas ahí un poco, ¿no? Y bueno, en cierta forma responde a otra pregunta que había pensado haceros y que tiene mucho que ver con esa traslación que hay de un personaje que se crea como cineasta y luego cuando se corporiza, ¿no? por una actriz, cuando se piensa de tal manera el personaje, cuánto había, ¿no? de traducción y cuánto hay también como de co-creación, ¿no? en el personaje, pero bueno, ya me lo habéis respondido sobradamente. Igual podemos poner también una prueba de casting, o no es de casting, pero es una prueba de ensayo con Aimar. Vale. Y comentamos la... Vale. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál quieres que Pues pongamos? no sé si en la que hablan de los tatuajes que llegan a... Vale. Vale, aquí tenemos varias, pongo, no sé, vamos a ver. Con radial incluido. Iba a decir lo mismo. Bueno, no, pero que esto también me recordaba una cosa que me habías comentado recientemente, Celia, que era que, claro, esto no es la localización real, ¿no? No. De donde sucede luego la película, pero que tú te filmabas a ti misma en los lugares, moviéndote sobre el espacio para ver qué movimientos podían hacer también luego bueno, el equipo, ¿no? El elenco. Sí. Si nos puedes contar también un poco sobre este... Os puedo enseñar porque es verdad que hay como, bueno, lo interesante, ¿no? Cuando tienes como el tiempo para, por un lado, el tiempo para trabajar, para ensayar, ¿no? Para encontrar a partir de aquí un poco, bueno, cuáles son las pausas, las miradas, ¿no? Un poco como la coreografía de todo esto, y también de disponer del espacio donde vamos a rodar, que en este caso, como la mayor parte de la película ocurría en una casa, pues yo pedí un poco, bueno, la casa normalmente hay como todo un trabajo de ambientación, ¿no? Que el equipo de arte tiene que estar ahí interviniendo, pero yo lo que hacía es que en los fines de semana me iba, cuando no estaban trabajando ahí el equipo, me iba yo sola a la casa, le pedí a algún amigo que se viniera conmigo, porque yo tenía como la necesidad un poco, antes de que llegaran ellos a la casa, de un poco moverme por el espacio para entender con la naturalidad con la que uno podía hacer determinadas cosas en esos espacios, para luego cuando vinieran ellos proponerles una coreografía, ensayarla, y a partir un poco de si la integraban de una manera natural, pues todo fluía bien. Si había como algo extraño, pues era como repensarla para también un poco esa especie de avanzar entre, ¿no? los actores y la cámara, ¿no? La puesta en escena y la puesta en cámara, ¿no? Entonces a mí me ayudaba mucho verlos a ellos ensayar, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí les veía, esto fue una casa que nos prestaron para ensayar, y aquí pues de manera natural, por el espacio que teníamos, pues había como, estaban juntos, pero este momento que ella se gira, ¿no? Como que le da la espalda, y entonces después de verlos aquí, yo me iba a la casa y pensando un poco en lo que habían hecho, me ponía yo a hacerlo, ¿no? Y entonces ahí... Está bastante parecido. Está muy Luego, parecido, sí. Sí, total. De movimientos, digo, Sí. para Sí. ser tan diferente la... Sí, la propia casa, ¿no? Sí. Entonces os enseño, por ejemplo, creo que esta está aquí, mira, esta es la secuencia Esta eres tú. Ostras. 51. Y entonces aquí, y yo de alguna manera, estos son como
O sea, yo lo que hago es que normalmente me voy a la localización, que a veces pues cuando ya está el director de fotografía, pues lo hago con el director de fotografía, pero aquí me fui con un amigo. Entonces lo que hago normalmente es que yo le pido al amigo que lo haga, así como fue como lo hice aquí, le pido al amigo que lo haga, yo voy un poco como con el móvil, viendo un poco como qué tipo de planificación me imagino, y luego le pido que me grabe a mí, porque luego para compartir con el equipo prefiero no exponer a tanta gente y hago los vídeos yo, ¿no? Entonces, y aquí también voy viendo un poco, esto por ejemplo es un plano único, ¿no? Que empezamos aquí y es una pequeña panorámica, ¿no? Que gira de izquierda a derecha. Y por un poco el espacio, esto me permitía pues pasar una escala de un plano más abierto a un plano medio, ¿no? de María. Entonces yo me lo pongo así, como los distintos planos que me gustaría que hubiera, y esto también me permite como en un solo plano pensar en qué momento pues me voy con María, no veo a Aimar, como un poco esta puesta en escena. Y si queréis podemos ver cómo quedó la escena finalmente, para ver un poco este proceso desde el ensayo a un poco este estudio del espacio. Y ahí está. Que me pongo a como ir poquito a poco, intentar hacer una cosa muy sencillita a partir de esa idea, pero ya un poco, bueno, pues que puedan coger como posiciones, cambiar de lugares, ¿no? Irme con María, quedarme con Aimar un poco, y generar como esa incomodidad, ¿no? Que había como de estoy a gusto, pero vete, pero me quedo, ¿no? Como un poco entre ellos dos. Intentar eso, ¿no? Hacerlo desde pues un solo plano y dejarles a ellos, ¿no? Estar ahí viviendo, ¿no? la situación. Bueno, sí, además como que tiene a nivel actoral tiene como un trabajo muy coreográfico también, ¿no? Entiendo que cuando llegasteis a la casa hubo mucho ensayo a nivel físico, porque es verdad que hablábamos que hay un protagonista más en la película, que es el silencio, ¿no? Hay un control muy claro de los silencios que se convierten casi en palabras sonoras, ¿no? Pero que tiene algo muy físico la película. Cuando Teresa coge con la silla, se enfada por el lavavajillas y se va afuera y se deja caer en la silla. Hay una cosa como de habitar también el espacio muy, muy precisa, ¿no? Entiendo que hubo... Sí, y como también cuando vuelves a la casa familiar, ¿no? Como tu cuerpo también habita de otra manera, porque vuelves un poco a ser como eras cuando eras pequeña, ¿no? Que es esa manera de coger la silla. Lo bueno es que como habíamos ensayado también antes, todo lo previo ayudó mucho, y luego en la casa tuvimos también tiempo para ensayar. Y es verdad que Celia es muy precisa, le gusta mucho coreografiar las cosas, pero a mí me gusta mucho y me ayuda mucho también. Entonces, teniendo tiempo como para poder hacerlo, para que luego el cuerpo ya sepa habitar esos sitios y no tengas que estar pendiente, es como... Soy una actriz que me gustan mucho las acciones, me encanta. Entonces, para mí es maravilloso cuando desde dirección, cuantas más cosas, es un reto, pero yo digo, venga, a ver si soy capaz de hacer todo eso, como intentar que el cuerpo lo Más que recuerde. sostener un texto, ¿no? Directo a cámara y... Sí, para mí es mucho más fácil actuar porque la acción te lleva también a muchas cosas, ¿no? Y cuenta muchas cosas. Total. Entonces me gusta, si es directo a cámara por algo, pues está bien, ¿no? Pero si es porque te gusta, no sé, creo que la narrativa al final de la cámara tiene mucho que ver con lo que cuentas, y si tiene sentido, pues te va a ayudar. Y para mí también es como muy importante, ¿no? Que a veces uno está imaginando, ¿no? Cómo va a filmar, cuál es la coreografía, la planificación, ¿no? Y que eso no pase por encima, ¿no? Yo siempre voy como con una propuesta, y tanto María como Adriana o Aimar, ¿vale? A lo mejor ellos, si llegaran y hicieran la propuesta por su lado, lo harían totalmente distinto y a lo mejor se colocarían aquí o mirarían allí, ¿no? Pero yo les hago un poco mi propuesta, lo habitan un poco, se mueven, y ahí también hay la posibilidad, vale, pero ¿sientes que esto es lo que haría Teresa? Porque si hay algo que no, la posibilidad de modificarlo, ¿no? Que cada modificación que hace un actor, tienes que modificar la cámara o viceversa, ¿no? Pero poder sentir, porque a veces también a lo mejor un actor está haciendo algo que no acaba porque hay una acción que es muy forzada,
y a lo mejor yo no me estoy dando cuenta, o a lo mejor tampoco te estás dando cuenta tú hasta que no trabajamos un poco más, pero tener todos la capacidad, tanto yo desde fuera como María desde dentro, de decir, vale, esto no es lo que estoy necesitando para sacar tal cosa, es otra, y tener como, sí, como, yo creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando estás ahí rodando, de tener como la lucidez de no empeñarte en hacer algo que nos parecía que era buena idea, pero que a lo mejor no es la acción indicada o la mirada indicada para conseguir que luego, por el otro lado, pues tanto Aimar o Adriana tenga como la correspondencia, ¿no? Poder, que son pequeñas, son modificaciones muy pequeñitas, pero que cuando hacíamos algún ajuste de Es que es repente como cambiaba, que, ¿no? sí, porque yo creo que a veces cuando estás ahí en esa onda de una creación más colectiva, aunque obviamente es su película, ¿no? Es como que uno está alerta y pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que no es vamos a cambiar en vez de la cocina, la quiero hacer en la habitación, pues no me va a dejar. Pero sí Pero que cosas es muy verdad que cosas chiquititas, sí. de De voy a probar y si esto. aquí en vez de acercarme, se lo digo desde aquí, ¿no? Y cambias una mirada o cambias o una intención muy chiquitita y de repente La cambia escena, toda la sí. Y escena. eso son intuiciones a tiempo real, o sea, en Sí, el Sí, momento del rodaje. sí. Vale. sí. Yo intento normalmente como apuntarme mucho, yo easy mentales, para tener como Opciones. opciones para poder ayudarles, ¿no? Básicamente, porque a veces cualquier cosita que cambias o que modificas o cuando ya algo lo has repetido muchas veces y no acaba easy, o a lo mejor María, easy, y de repente funciona, ¿no? Es como, es tocar una tecla distinta, ¿no? Y por eso para mí muchas veces tiene como los previos, que a mí me gusta mucho ensayar y soy muy pesada, pero como los previos a veces pienso, creo que es más importante, ¿no? Que yo por las noches me pongo como buena estudiante, me pongo a prepararlo todo y digo, creo que es mejor que no prepare tanto y que me vaya a dormir para estar descansada, para tener como la cabeza y la lucidez de poder estar en el momento y ver qué está pasando ahí y no empeñarme en hacer lo que yo me había apuntado que había que hacer, ¿no? Eso creo que es como, bueno, creo que también es algo que se va aprendiendo, ¿no? Pero eso, cuando hay pequeñas modificaciones Sí. así, es como, wow, creo que es lo más bonito. Es que es lo más chulo, ¿no? Como que está vivo también, ¿no? Sí. El Claro. set, o sea, hay algo ahí de... Pero es difícil. Yo veo que desde dirección muchas veces es muy difícil. Y a veces, cuando estás fuera, yo a lo mejor si es mi escena no lo veo tanto, ¿no? Pero si estás viendo la escena de algún compañero, cuando hay directores que están en quiero que esto sea así, y tú ves que no está saliendo, o que incluso ha salido una cosa y se la ha perdido, porque su cabeza sigue con la idea y dices, te acabas de perder una toma que ha sido brutal, pero como tú la quieres aquí. Ya. Entonces es muy generoso también, ¿no? de abrirse un poco a decir, a ver qué va pasando, porque luego, si no, también es muy frustrante, supongo, para un director, porque a veces no salen las cosas y no es porque no quiera, sino porque... A veces porque sobra una frase Sí, o una palabra, ¿no? Alguna vez falta, sí, o falta, o a lo mejor una frase que en ensayos la habíamos quitado, de repente recuperamos, a lo mejor no recuperamos la frase, pero recuperamos la intención de esa frase que había desaparecido y luego es como, ¿y si le pasa por la cabeza esto, aunque no lo diga? Y cambia algo en la mirada que hace que... Y son sí, como pequeños ajustes, ¿no? Bueno, es Claro. un poco casi como montar en directo, ¿no? O sea, se Sí. parece un poco al proceso de montaje, por lo que estáis... Se asimila un poco también como cuando te enamoras, estás montando algo y te enamoras de un plano, pero sabes que no Que no funciona, ¿no? funciona, O sí, sea, tiene que ver algo exactamente. como con montar en directo un poco también, ¿no? Sí. Sí. e incluso quitar muchas cosas, ¿no? Que a Claro. veces como Total. actriz también dices, Estoy excesiva, sí. Claro. y venga, respiro Sí. y hay que quitar todo esto, no pasa nada. A Sí. ver qué pasa, ¿no? Porque cuesta desprenderse de cosas. O las indicaciones que yo a veces también es como había momentos, ¿no? Que era como, vale, está pasando esto y lo contrario y lo otro y lo otro y era como, bueno, a ver, ¿cuál es la prioridad, no? Porque si lo metemos todo, pero entre toma y toma, ¿no? A lo mejor es como proponíamos algo y es como, vale, ahora vamos a hacer otra toma y vamos a incorporar esto en este momento y lo íbamos como sumando y también es muy bonito como el proceso cuando tienes el tiempo de hacerlo, de irlo construyendo casi en el rodaje, de irle como sumando cositas, ¿no? Que Pide muchas cosas, muchísimas. Pero a mí me encanta. Porque es un reto, ¿no? Tú ya has hecho la escena, ya está bien, pero y aquí Y tal y aquí aquí sí cual, y sumamos es como, tal. bueno, venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y es como, es increíble, ¿no? Cuando sumas una cosa y dices, ah, mira, esto ha generado algo más, ¿no?
sí, a mí me gusta mucho ese trabajo y no siempre se tiene tiempo en el rodaje. Claro. Claro. Esto de repente también desmonta mi idea aquella que cuando hicimos la llamada fui como, bueno, para mí tiene todo el sentido de que ha habido como mucho azar, mucha captación de improvisación, para nada, ¿no? Tiene que ver un poco con añadir capas y una cebolla y Es que yo creo que a veces se le llama improvisar a muchas cosas. Sí, sí. Quiero decir, esto puede ser improvisar, pero en realidad yo diría que cualquier improvisación viene de muchísimo ensayo, trabajo. claro. Y esto a veces cuando se empieza, o ves que también es normal, que todos empezamos, pero ves directores más novatos que se creen que improvisar es como un poco, que digo yo, al pedo, ¿no? Es como, improvísate algo y tú dices... Un Y stand-up. luego, es que no me está gustando. Y tú dices, claro, es que improvisar es difícil. Quizás sea de lo más difícil. Claro. Y hay que tener mucho trabajo detrás para poder, o ser Albert Serra y tener 800.000 horas, ¿no? Que entonces de 800.000, pues seguro que vas a coger. Pero si, Bueno, claro, es si tu verdad. tiempo es limitado, tiene que haber mucho trabajo Sí, detrás. son dos procesos de trabajo Diferentes. completamente distintos. Pero yo sí. no creo que haya otra manera de poder improvisar. O tienes mucho tiempo o en rodaje o mucho tiempo antes de rodaje. Sí, sí. Y que puede ser fatal además en todos los procesos de trabajo, cuando Sí. llegas al montaje y de repente te encuentras que bueno. Ahora, un poquito antes de abrir a público, no sé si también podríamos poner una última prueba que la vi también recientemente, que es el momento en el que se están contando las técnicas de interpretación, ¿no? Y Es buenísimo. es que es muy buena. Y luego también igual podemos ver como el espejo, ¿no? Como En la sí. en la Y secuencia además final. de esa tenemos mucha anécdota de Aymar, ¿eh? Ah, sí, sí, que no Tanto la fue en monté prueba entera, como... sí. Que además está interesante porque esto sí que ya está un poco en el ensayo, lo vais a ver, pero esto sí que quería que fuera un plan, ¿no? Hay mucho plano, contraplano en la película, sobre todo madre e hija, ¿no? Como que están en espacios distintos, la cocina, el salón, pero sí que había algunos momentos que me gustaba la idea de hacer un plano único, ¿no? Y entonces aquí pues es muy interesante todo el trabajo de interpretación, porque luego no puedes elegir la toma mejor de cada uno de ellos, ¿no? Tienes que elegir la toma de los dos, ¿no? Y esto también es como, parece muy sencillo, porque es poner la cámara y ya está, pero luego es muy arriesgado, es una apuesta, sobre todo cuando son secuencias muy largas, como la que tenéis en la cama, sí. ¿no? Que son 6 minutitos y luego pues dices, ay, me quedaría con la toma 2, pero luego la toma 5 tiene no sé qué y tal, y solo puedes elegir una, ¿no? Pero me parece como muy bonito poderles dejar como el espacio, ¿no? Entonces podemos ver pongo ¿hay alguna que te haya gustado más? De la prueba, Hirati, no te o acuerdas, ¿no? hago Es que he visto como tantas variaciones. Claro. pongo la Y última, por varía ejemplo. poquito. Y varía muy poquito. Varía muy sí. poquito, Pero sí. se nota, o sea, es Sí, sutil, sí, pero sí. se nota. Venga, pues pongo... Es curioso, ¿no? Yo ahora cuando lo veo que, bueno, casi toda la película, ¿no? Y por lo que venía de la película anterior, como siempre con muy poquitos diálogos y en esta, ¿no? Hay como 2 o 3 secuencias que hablan mucho y se cuentan muchas cosas, ¿no? Aquí y poder como contar todo eso desde un lugar que parece que están hablando de cualquier cosa, ¿no? Como imprimirle ese tono era muy difícil, ¿no? Sí. Sí, como que, y también, ¿no? Yo ahora lo veía como va saliendo Teresa, ¿no? Como ibas como de estar como en algo muy mental y muy dentro de ella, como este chico le va haciendo salir, ¿no? Abrir un poquito Incluso la ventana, físicamente, ¿no? Como, Sí. y los ojos, ¿no? Como va como haciendo pequeños cambios cuando está con él, ¿no? Es muy bonito como hay esa pequeña transformación, ¿no? La anécdota. Sí, la anécdota. Pero antes de la anécdota es que me Sí, estoy perdón. acordando de que porque yo sí he llegado a ver el vídeo entero, no sé si ahora nos ha hecho el directo alguna faena, pero sí recuerdo que él además cuenta una anécdota que a mí me hizo mucha gracia, que es cuando sí. utiliza lo de Carmen Maura, ¿no? Ah, lo de Carmen, sí. las lágrimas artificiales, el ojo rojo, Sí. luego blanco. Sí. Sí. Pues eso fueron variaciones del texto, ¿no? Estaba escrito así inicialmente y luego decidí quitar esa parte porque hay otro momento de la película en el que él le cuenta que se quiere ir a estudiar a
a Madrid y que quiere ir a estudiar a una escuela donde estudió Penélope Cruz, ¿no? Ya me parecía que había demasiadas referencias a actores y luego también hace como otra Melendi. referencia a Melendi, y fui como puliendo un poco el texto y que, y que se fuera como rebajando esa parte, ¿no? Pero sí, es como muy curioso, ¿no? Cómo vas como quitando frases, poniendo. También había una parte más larga aquí que luego contaba como una anécdota personal, que además él lo había como construido a partir de una cosa que me había contado de sus Y padres. le daba la risa. Y le daba ¿no? la risa Sí. y se reía y un poco había como mucho más recorrido en esta escena, pero finalmente la filmamos más larga, pero decidí cortar antes para guardarme un poco de ese personaje y no desvelar todo como, sí, como todas las dimensiones que tenía, ¿no? Sí, y el trabajo de él aquí también como muy interesante esa escena. Para él era muy importante el momento este en el que tenía que llorar, ¿no? Como que era un llanto que hacía desde un lugar, como queriendo ser actor y este día él se había preparado una técnica, ¿no? Que igual lo puedes contar, es divertida la historia. Bueno, es que él había leído algo, ¿no? De Johnny Depp Sí, o una algunas cosa así. entrevistas. Es que Aymar es un personaje, él en sí mismo, maravilloso. Y yo me lo llevaría a todos los rodajes porque es increíble. Pero era como su primer papel más importante y para él esta escena era muy importante y que él quería llorar de verdad y no quería echarse colirio, que le parecía muy Claro, cutre porque también. justo él habla de eso, entonces era súper importante. Algo como muy metacinematográfico. Sí, claro, también, ¿no? exacto. Él quería hacerlo de verdad, no quería que fuera que alguien dijera, es como lo que luego comenta él, ¿no? Y entonces él había escuchado que, bueno, que un actor de estos, para cuando tenía que llorar, pues no hablaba con nadie del equipo en el día entero y entonces como que Se sentía culpable se sentía porque mal y acababa llorando porque decía soy un déspota y un horror. quería ser como una mala persona ese día, porque así luego se sentía mal y podía y buscaba como sus herramientas, ¿no? Y Pero es fue, que él es tan bueno, porque además se lo contó a ella primero y dijo que no contase nada a nadie. si me ves raro, tú no te preocupes que O no sea, estoy ya estaba enfadada. empezando mal el método, porque Claro. ya lo estaba contando. Claro. Pero es que luego me llamó a mí por la noche. En plan, es que tú y yo tenemos una relación que también te lo tengo que contar, porque yo no puedo llegar y no hablarte. Y yo, vale, yo no se lo digo a nadie más. El antimétodo. o sea. Era el antimétodo, pero no lo pudo cumplir porque no podía ser una mala persona. Claro. Entonces al final Eso fue lo que fue muy le... bonito, ¿no? Fue que él me dijo, porque luego le dije, bueno, Aymar, ¿y qué técnica has usado para llorar? Como, ¿no? Porque, bueno, no sé, es una cosa que yo escribí el texto porque es algo que me fascina, ¿no? Como interpretar un llanto o una risa y que tengan verdad, me parecía como, bueno, interesante entrar ahí, ¿no? Como en ese mundo. Y entonces fue tan bonito que él justo pensó lo contrario. Su método para llorar era intentar ser una mala persona para sentirse mal con el equipo, que no me tratan bien y yo les voy a tratar mal. Y dijo, no puedo. Y entonces cuando estaba allí, dice que miró alrededor y que nos vio a todos, ¿no? Que estaba tan contento en el rodaje, nos vio a todos. Que se sentía tan Se sentía afortunado, ¿no? afortunado Que se y emocionó. se emocionó y lloró de la emoción de poder estar haciendo este personaje, de que estuviéramos todos allí. Joder. Fue como Muy un llanto de bonito. amor, ¿no? Sí. Y me pareció súper bonito que en el proceso de hacer este personaje encontrara su propia técnica, ¿no? Que había leído cómo lo hacían otros actores Claro. y encontrara su propia técnica de hacer un llanto desde la verdad, ¿no? Y ese proceso que tiene tanto que ver con lo que le está pasando al personaje, ¿no? Sí. Me pareció como... Con esta anécdota como que se resignifica ese Sí, llanto, ¿no? De repente sí, es sí. distinto, ¿no? Sí, Qué bueno. pero, Abrimos brevemente, tenemos como 15 minutos más para preguntas, si alguien tuviera alguna pregunta. Tenemos aquí el micrófono. Claro. Vale, que yo la primera vez que vi la película, a mí una cosa que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho es que, bueno, es la relación entre madre e hija y que son estos silencios en los que como que en relaciones de madre e hija las cosas que no se dicen pero que están ahí y cómo habéis trabajado eso luego también con el personaje de la madre y bueno, y como para que parezca como tan real. Porque yo decía, es que es así. Es que yo
creo, más allá de cómo trabajamos, que también, y también Celia hizo un proceso que Adriana y yo no trabajamos tanto juntas. Yo trabajé más con Aimar porque realmente en nuestra relación había una no relación, ¿no? Y esto se hizo un poco así, a propósito, y luego nos fuimos acercando cada vez más. Yo me di cuenta, yo siempre tenía la teoría de que yo era una actriz que entraba y salía rápido de los personajes y que no me afectaban, y luego me he dado cuenta que es que para nada, que todo me va medio pasando, ¿no? Porque en esta película me iban pasando las cosas, incluso bueno, hay anécdotas que igual no puedo ni contar, pero me iban pasando las cosas. Y es con Aimar mismo, un día ligó y yo estaba con él allí de vela por la noche y le mandé un mensaje a Celia de... Me está pasando lo de la película. Digo, ¿no? pero es que me acabo de quedar aquí en una discoteca, como... me voy al hotel. De bueno, chicos, chao. La abuela se va. Pero Eso dice mucho de la predisposición cuando estás preparando ¿no? Preparas un personaje. No, esto no pasa por casualidad. Ella está preparando un personaje y lo está habitando de forma tan profunda que en el día a día suyo, como está Teresa acompañándola, le van pasando cosas que tienen un paralelo con lo que le pasa al personaje. Claro, vas invocando ahí, Claro, ¿no? vas De alguna invocándolo. manera, supongo. Y un poco con Adriana también nos pasó eso, que la relación fue mejorando mucho a medida que iba avanzando el rodaje. Empezamos más... Tampoco es que, o sea, no nos llevábamos mal, ni mucho menos, y ensayamos las veces que ensayamos muy bien a gusto, pero había algo como de que nos fuimos acercando poco a poco hacia el final. Entonces fue muy bonito también. Reservar eso para la conversación final Sí, también. sí, fue como que la película de alguna manera apareció también. Y esto por mi parte, ¿no? Y ahí estaba también el personaje de Aimar y Aimar mismo, que era como mi confidente también en el rodaje. Entonces luego yo dije, tengo que replantearme que yo me meto tanto en las cosas que me pasan luego. Qué locura, porque sí que voy viendo últimamente, ¿no? Los trabajos que hago, luego tengo que hacer mucha limpieza. Cuando acabo va a decir, y yo que pensaba que, no, entro y salgo, esto es un juego. Y digo, madre mía. Pero bueno, ahora ya soy consciente, por lo menos no está mal. Ya mi familia me lo agradecen, que sea consciente, porque ellos lo sufrían. Casi de quiénes sois. Os conozco ahora. Claro, también hay algo, ¿no? Supongo, ¿no? Cuando ruedas fuera, ¿no? Fuera de casa, Sí, es distinto que, también. claro, ya pasó mucho tiempo fuera de casa, como que te haces tu burbujita y hay un momento ahí como de, ¿no? De ir construyéndote el personaje fuera de tu vida, que creo que la inmersión es más profunda, ¿no? Sí. Sí. El trabajo además de María es la de la libretita. Yo algún día que hablábamos, ella hace un trabajo muy bonito como de arco del personaje, ¿no? De cómo vas construyendo, ¿no? Como los pasitos que iba dando Teresa, ¿no? Ella como que se lo tenía muy preparado, como las capitas de lo que va sumando, ¿no? Yo creo que eso hace también, bueno, aparte de que ella tiene un registro muy naturalista, pero de que fueran como muy conscientes del recorrido emocional del personaje. Yo creo que hiciste un trabajo emocional muy fuerte de ir atravesando cada momento de lo que le pasa con su madre, pero también de todo lo que le pasa a nivel vital, como de una crisis más, casi como crisis de los 40, de la maternidad. Yo creo que atravesaste muchas cosas. Sí, también es verdad que a mí personalmente me tocaba mucho, ¿no? Por el momento vital, por la edad, ¿no? Y por las expectativas también que uno se hace, pero como me preocupaba mucho este personaje, porque aparentemente cuando tú haces algo más hacia adentro, más sutil, parece más fácil en cuanto como espectador, pero a mí como actriz yo creo que me parece de los trabajos más difíciles que he hecho. Una, porque no tiene tanto que ver conmigo, que soy más para afuera, y porque al final ir metiéndote en esas capas e ir abriendo las ventanas, pero que a Celia le gusta que sea un poquito, no mucho, y que se note, pero claro, es una fina línea que para mí era Muy delicado, ¿no? muy difícil, y entonces estaba como muy obsesionada también, ¿no? Por eso también todo el arco de cómo abría una ventanita y luego la baja, bueno, ahí lo podéis ver en la libreta, está como un poco
descrito, pero me resultó muy difícil y a la vez muy gratificante, porque había cosas muy sutiles que luego veo y digo, pues sí se ven, ¿no? Pero tenía mucho miedo, mucho. Confiaba mucho en Celia, pero yo no tanto en mí. O sea, decía, no sé si seré capaz de hacerlo y no parecer un palo, ¿no? Claro, y Adriana también un poco, yo creo que pasó por ese proceso. Ella también se hace como unos arcos, ella también tiene una libreta muy bonita y yo creo que esta vez las dos también como muy preocupadas de poder como transmitir como toda esa cosa sutil, ¿no? De tener como el trabajo muy claro, como muy integrado para luego poderlo como tapar un poco, Claro, ¿no? Y entonces claro. estaban yo las veía como súper concentradas, ¿no? Como de, sí, como una responsabilidad muy, claro, para mí fue como que bonito el compromiso, como una responsabilidad muy grande de las dos, de, bueno, de querer mostrar un poco las complejidades de estos personajes femeninos y de ser muy consciente de que esto va a quedar en la pantalla, ¿no? De qué le pasa a estas mujeres, cuáles son sus crisis, sus fortalezas, sus fragilidades, mostrarlas, ¿no? Un poco para no caer en eso de la literatura que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que había una parte como muy como sí, como de un peso muy grande, aparte de que uno siempre quiere hacer el trabajo bien, de la responsabilidad de contar a estos personajes femeninos que tenía que ver, yo creo que con muchas conversaciones que tuvimos nosotras de quiénes somos, qué se ha esperado de nosotras, los roles, ¿no? De nuestras madres. Y yo creo que todas esas conversaciones que fueron densas y también fueron muy bonitas porque son conversaciones como las que tenemos con las amigas, ¿no? Pero las estábamos teniendo para que eso tuviera una finalidad que quedara en la pantalla, ¿no? Y yo creo que ese trabajo, las dos erais muy conscientes Bueno, porque de quieres que se... que esté ¿no? ahí todo eso, ¿no? Claro, y porque cuando tú también haces es tan difícil a veces tener ciertos referentes que cuando haces una película que te enorgullece, ¿no? Y que dices y genera otros referentes también a mujeres y mujeres jóvenes, como que también es más responsabilidad de lo quiero hacer bien, Sí, ¿no? sí, como de generar otro canon, ¿no? Claro, Otro... sí. Claro. Y Adriana, por ejemplo, ¿no? Tenía como también toda la dificultad de hacer una mujer con carácter, quejica, que está todo el rato diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Que era muy gracioso porque cuando cortábamos, que no tiene nada que ver con Adriana es de otra manera, y cuando cortábamos decía, es que pobrecita lo que tiene que aguantar, ¿no? Y ella, claro, todo el rato decía, pero es que yo le digo esto, en realidad yo se lo digo porque quiero que le vaya bien, ¿no? Y ahí era como este trabajo tan bonito de intentar explicar a estos personajes sin juzgarlos, ¿no? Y claro, eso te hace como estar dentro, fuera, mirar desde muchos lugares y al ser también algo tan cotidiano, es muy difícil, es algo que luego a mí todo el mundo me dice, tus películas son muy sencillas, pero qué difícil hacer esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese compromiso de querer como plasmar algo muy real, ¿no? Y a mí me parece súper complicado además porque cine, bueno, igual me contradecís, pero no se rueda de forma cronológica, con su inicio, su nudo, etcétera, por cuestiones económicas o porque hay que rodar X escenas, X días. Lo que me parece muy interesante a nivel actoral también y a nivel de dirección de actores es todas esas modulaciones y esos viajes emocionales que os construíais que se mantuvieran en una película que no está ordenada, ¿no? O sea, esto me parece... Sí que lo hicimos lo más posible, Sí, en este caso. conseguimos más Sí. o menos, sí. Tiene sentido, porque Sí. si no... Lo más Había cosas posible. que igual cambiaban así, pero sí que había como momentos importantes, sobre todo los momentos por los que tenían que pasar los personajes, que como esto no lo hagamos hasta que no hayan pasado por aquí, ¿no? Intentar un Sí, la poco conversación como, final, como lo más al final ayudarles, posible. sí, para ellas y también para mí, ¿no? Para saber un poco, Bueno, para todos. y eso es lo que tú dices, ¿no? Cuando haces algo tan sutil, es más importante, porque realmente no es como... Nosotros como actores estamos acostumbrados, pero cuando tú tienes... Como ahora es cuando rompe el personaje, pues aunque lo tengas que hacer como tienes más claro, aquí está puertecita, entonces hay que estar muy concentrado. Si hay que hacerlo, se hace, Sí. pero fue mejor Sí. así. Cuando sonríes, ¿no? Por primera vez, ¿no? Sí. Claro. Cuando se relaja ese rostro, cuando hay un gesto, ¿no? Como teníamos cosas como chiquititas también, ella siempre llevaba un reloj y había un momento que me propuso María, yo creo que ahora no llevaría el reloj, ¿no? Que son cosas como muy pequeñas, pero que yo creo que ayudan mucho a, bueno, pues ese día que no me lo he puesto, ¿no? Y eso pasa por más cosas, ¿no? De dejar de controlar un poco. Bueno, tenemos opción de una última pregunta más. No sé si alguien se anima.
Y si no, voy a acabar yo con una última pregunta, porque con esta idea que rescatábamos también de los procesos de montaje, ¿no? Ya hemos hablado como de todas las fases de una película, en un proceso final de montaje en el que también te enamoras de planos, los desechas, etcétera. ¿Cómo ha sido dar forma y dar unidad narrativa quizá a la película, por mucho que se hubiera rodado de forma bastante cronológica? Y luego también preguntarte a ti, María, ese momento como de ver el esqueleto casi final de la película, ¿no? De enfrentarte como a esas imágenes sin tú igual no saber qué se iba a descartar y qué no, ¿no? Un poco la reacción o cómo fue ese proceso de confrontar la pantalla, ¿no? Digamos. Pregunta doble. Sí, bueno, en este caso es verdad que mis procesos de montaje, como está todo ¿no? como muy estructurado ya, como de lo que va pasando, ¿no? Y no hay como mucha posibilidad como de mover las piezas, siempre hay posibles cambios, pero digamos que lo que sería un poco la línea, ¿no? de la historia y la secuencialidad, al final se cumple bastante lo que teníamos en guión, ¿no? Pero sí que tiene que ver más, yo creo que con un depurado, ¿no? Pues, por ejemplo, secuencias que a lo mejor eran en sí tenían como una estructura más clásica de, ¿no? Una situación que inicia, que tiene un desenlace y un final, ¿no? Que a veces pasaba por terminar un poquito antes en el montaje la secuencia para a lo mejor no terminar como esas frases finales de una conversación y que se quedara algo más abierto para luego la siguiente secuencia recoger algo de lo que viniera y sobre todo como medir mucho, que es lo difícil, ¿no? De películas en las que estás todo el rato en una localización y todo lo que sucede es muy cotidiano, que no haya una sensación de repetición, ¿no? De repetición de un día, otro y las cosas van sucediendo igual. Entonces a veces pasaba por eso, por quitar a lo mejor un final de secuencia o por quitar un principio de secuencia y entrar como en mitad de esa, ¿no? Que son intuiciones que a veces incluso cuando estás con la escritura del guión o cuando estás en rodaje piensas, es que funcionaría muy bien cortar, ¿no? De este momento en lugar de abrir un cajón y estos cortes que dices va a funcionar muy bien, pero vamos a rodar el inicio de la secuencia, o sea, como la secuencia completa, por si luego la secuencia anterior cae, poder tener como este inicio, ¿no? Entonces un poco lo que yo aprendí en este rodaje es que no hacer lo que había hecho en la película anterior, que yo solo rodaba lo que iba a montar y luego me daba cuenta que me quedaba sin material. Entonces aquí era como, bueno, Si vamos a hacerla, tampoco es que haga como muchos planos para cubrirme ni nada de eso, pero sí intentar como que las secuencias tengan su propia dramaturgia, ¿no? Y luego tener siempre, yo tenía como en mente también posibles puntos de corte, ¿no? La conversación acaba aquí, podría acabar aquí o podría continuar. Vamos a continuar y luego en el montaje también poder tener como esas opciones de dejar cosas más abiertas o más cerradas. Y también un poco para luego tener como la capacidad en el montaje, que a mí me cuesta, pero por eso tienes un montador con quien dialogas, de ver un poco qué cosas muestras, qué cosas no muestras, porque al final cuando ves como todas las imágenes seguidas, a lo mejor algo que pensabas que no se entendía mucho, se está sobreentendiendo y ahí ya decides, bueno, vamos a podar un poco por este lugar para que confiar más en el espectador, ¿no? Y no machacarle tanto con algunas ideas. Porque además Sí. la película estuvo nominada también a Mejor Montaje, ¿no? Si no recuerdo mal. Con Fernando Franco, Vale. que es un montador Sí, sí, es increíble, genial. que también es director y entonces también el diálogo pues siempre es como muy interesante porque se pone también en tu lugar y luego él disfruta mucho de pues todo el trabajo actoral y también es muy interesante como verla. A mí una de las cosas que más me gusta es como ver las tomas, ¿no? Y ver un poco como cuando tú estabas mirando también que a lo mejor son muy parecidas, pero hay pequeñas variaciones de estos mini ajustes que íbamos haciendo y luego pues decidir, vale, pues este ajuste es el que necesitamos para este momento y ahí pues tener como la mirada de otro cineasta que te ayuda un poco a ver lo que pues, tú estás viendo tantas cosas, ¿no? Cuando estás montando ves lo que hay ahí en lo que se está viendo, pero todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Entonces qué importante es tener como ese diálogo. Yo la verdad, independientemente que siempre te cuesta verte, porque es como verte ahí en una pantalla grande, es como
como verte en un espejo de estos De aumentados, ¿no? Sí, cuando supero eso. Creo que tiene mucho que ver con el proceso que vivas. O sea, yo me he dado cuenta que cuando veo la película, al final, si tú has vivido un proceso de cuidado y a gusto lo que ves, no entras en shock, te gusta y entiendes los cortes, y yo incluso me olvido de lo que hice. Luego puedo recordar, ah, pues aquí había, pero no me doy cuenta. Y cuando no pasa eso, muchas veces tiene que ver con un proceso más traumático, ¿no? A mí a veces me parece un poco heavy. Yo entiendo que en el montaje tú puedes rehacer la película, ¿no? Pero a veces me parece un poco fuerte que cuando tú has tenido un trabajo minucioso, pues si después de todo este trabajo ella desordena todas las escenas, pues a mí Sí, es un entro en shock. shock. Y incluso diría, igual me llamáis exagerada, pero me parece un poco falta de respeto Sí, sí. hacia el trabajo del otro, entendiendo que a lo mejor pues fue lo único que pudiste hacer para salvar tu película, pero piénsatelo antes, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un trabajo, yo ya imaginaba que eso no iba a pasar. Sí, que va a ¿no? ser como muy transparente, ¿no? Para lo que Claro, habías otra cosa es vivido. que cortes cosas que lo entiendes y que incluso ni me doy cuenta. Pero sí que es verdad que en otros momentos, dependiendo, pues a veces he alucinado, ¿no? Y he dicho, wow, pero claro, ¿cómo pones esto ahora aquí? Y dices, toda mi libreta, ¿para qué? No vale para nada. La cara B de la película de la publicación de la libreta. Exacto. Pero aquí no me pasó. Después de 5 minutos 10 que me llevó el shock de verme ahí en grande, entré en la película y la disfruté Fue mucho. en Málaga mismo donde viste la... No, No, la vi vimos antes. antes en una sala que... Y luego también, claro, hay un momento que tienes que grabar a lo mejor unos ADRs o alguna frasecita que hay que doblar alguna cosa o algo que no está bien de sonido. Y ahí creo que es la primera vez que viste Alguna cosita, algunas sí. secuencias, ¿no? Como que viste ahí. Y claro, yo cuando la enseño a los actores que la vemos en un cine o lo que sea, no puedo estar ahí mirando, pero cuando le enseño algunas secuencias, cuando hacemos ADR, siempre estoy como mirando de reojos para ver cómo, cómo reaccionan. Y me pareció, tengo un recuerdo muy bonito de cuando viste como los fragmentos, porque, bueno, se emocionó María viendo, ¿no? Como, pero la sensación que yo tuve al verla viéndose es que le tiene mucho cariño al personaje. Sí, me daba... Le daba mucha ternura. Era como, Sí, mucha ternura. como que estaba viendo a Teresa, no estaba viendo solo su trabajo, estaba viendo a Teresa y que era como, ay, ojalá le vaya bien, ¿no? Sí, como sal de ahí, que no pasa sí, nada. desde ese lugar, como de darle mucha penita, como, supongo que es algo parecido a cuando, bueno, yo intento ponerme como cuando, yo qué sé, te ha pasado algo hace no sé cuántos años que no has estado bien y de repente ves una foto y te ves la carita, ay, no estaba bien en ese momento y te da como cosita Aprensión, sí. ¿no? De haber pasado por ahí y luego decir qué bien que ahora ya estoy mejor, ¿no? Y sentí que la estaba mirando desde ahí, me pareció Sí. súper bonito que tuviera como ese cariño, ¿no? al personaje. Es que es maja. Y de ahí vino, entiendo también como esta idea que no hemos comentado, pero por acabar ya redondeando la charla, acabamos con la última, no ponerla, pero la última canción tuvisteis muy claro que acompañaba un poco sentimentalmente a la escena, una canción que creo que la letra es Todo irá bien Está todo bien. Está todo bien, ¿no? Está todo bien. He de decir que esa canción yo ahora la uso para cada vez que estoy nerviosa o algo, para todo. Estoy en el avión, turbulencias, me pongo esa Está todo bien. Está todo bien. Me encanta. Canción terapia. Sí, sí, sí. Es Sí, maravillosa, así que sí, gracias. es como querer, como querer al personaje, ¿no? Y desear como algo bonito para... sí. Pues bueno, o sea, muchísimas gracias Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. y un aplauso. Me la quiero poner ahora la canción. Pon la canción. Y está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Voy a recordar brevemente que la siguiente sesión de diálogos de cineastas va a ser el día 10 de abril con Javier Giner y Uriol Pla, que revisaremos la serie Yo Adicto y hablaremos un poco de lo que significa interpretar una autoficción, porque realmente viene... Sí. Y tendremos esta sesión y luego un pequeño recordatorio de parte de Koldo Michelena, que si os habéis encontrado unos cartelitos, es una especie de encuesta sobre la programación de Koldo Michelena, es una especie de rasca y ahí atrás, antes de iros, tenéis una caja donde poder meter estos rascas.
Y nada, os agradecemos que lo hagáis. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias.